Hola, muy buenos días. Les voy a enseñar cómo obtener estadígrafos a partir de un set de datos dados en planilla. En este caso, una planilla de hoja de cálculo de Google, ¿ya? Este tiene el mismo comportamiento que una hoja de cálculo de Excel. Por lo tanto, ustedes pueden responder el objetivo de aprendizaje virtual. Lo pueden responder tanto en un archivo de Excel o un archivo de Google Sheets. Ustedes van a ver acá, tienen una lista de datos de temperatura y de clasificación según la edad. Esto es en la hoja número 1. Si ustedes dan clic aquí en la hoja número 2, van a poder ver que tenemos que calcular estos estadígrafos, cantidad de datos, mínimo, máximo, un promedio, una mediana, una varianza, una desviación estándar, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, límite inferior y límite superior, sumando una desviación estándar. También vamos a generar un gráfico a partir de una categoría, en este caso una variable cualitativa nominal y su frecuencia. Vamos a seleccionar todos estos datos y vamos a hacer un gráfico en específico. Para obtener la cantidad de datos, lo que vamos a hacer es, vamos a dar clic sobre la celda, en este caso B2, que contiene el valor de la cantidad de datos. Vamos a escribir el signo igual, vamos a escribir la palabra contar, vamos a abrir paréntesis, luego de abrir paréntesis vamos a ir a seleccionar los datos en la hoja 1, y en la hoja 1 vamos a seleccionar los datos desde el primero hasta el último. Vamos a mantener apretado el botón izquierdo del mouse y vamos a mover hacia abajo el mouse hasta que lleguemos al último dato. Tenemos que preocuparnos que seleccione todos los datos que tenemos en la planilla. En este caso va desde la celda A2 hasta la celda A84. Para los que no están familiarizados con las celdas de una planilla de cálculo, una celda se define tanto por su columna, que es su letra, y el número de fila. En este caso, A2 sería la celda donde está el número 38,4 y la celda A84 sería la última, 37. ¿Ok? Una vez que yo haya terminado de seleccionar todos los datos, hay que tener mucho cuidado de no seleccionar el título A1, ya que ese es un título y no debe ser contado como dato. Cerramos paréntesis y damos Enter. La cantidad de datos que contó son 83 datos. Eso quiere decir que yo tengo 83 filas, sin contar la fila de títulos, donde está en A1 y en B1. ¿Ok? Por lo tanto, cuento 83 datos. Para obtener el mínimo, vamos a posicionarnos, podemos movernos tanto con el mouse como con las teclas de desplazamiento del teclado. Vamos a poner igual, vamos a escribir min, la palabra min, vamos a abrir paréntesis. Al abrir paréntesis vamos a hacer la misma operación que hicimos anteriormente. Vamos a dar clic con el paréntesis abierto. Vamos a dar clic en la celda, en la primera celda, A2, y vamos a mantener apretado el botón izquierdo y vamos a bajar, arrastrar el mouse hacia hasta el último valor. Luego vamos a cerrar paréntesis y al cerrar paréntesis vamos a dar Enter. Al dar Enter nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener el valor
mínimo de la variable. Es decir, aquí hay un mínimo de temperatura de 35.1 grados Celsius. Para el máximo nos vamos a posicionar en la siguiente celda. Vamos a poner siempre debemos poner igual. Vamos a escribir max, la palabra max, abrimos paréntesis, luego vamos a la hoja 1 y seleccionamos los valores de la misma forma que lo hicimos anteriormente, hasta llegar hasta el último dato. Y cerramos paréntesis y damos Enter. El máximo valor que tenemos es de 40 grados Celsius. Para obtener el promedio de la variable, vamos a hacer la misma operación, pero en vez de escribir max, vamos a escribir igual. Nos vamos a posicionar en la celda que queremos, que es la celda B5. Vamos a escribir la palabra promedio. Vamos a abrir paréntesis. Vamos a ir a la hoja 1. Nos vamos a mover hacia la celda A2 y vamos a seleccionar los datos arrastrando con el mouse hacia abajo, apretando el botón izquierdo del mouse y seleccionamos hasta la última celda, cerramos paréntesis y damos Enter. El promedio de la variable es 37,3. Para obtener el valor de la mediana, igual, escribimos mediana. No vamos a hacer caso a lo que nos den como sugerencia el Google, ya que eso no es lo que queremos. Si lo que queremos es abrir paréntesis e ir a elegir los datos de la hoja anterior. Y ahí seleccionamos todos los datos. Yo lo hice más rápido esta vez, pero se seleccionan de la misma forma que lo han hecho con las otras estadígrafos, con los otros estadígrafos. Cerramos paréntesis y damos Enter. Nuestra mediana es de 37,15. Esto quiere decir que los datos, 50% de los datos está sobre 37,15 y el otro 50% de los datos más bajo está bajo 37,15. Para calcular varianza, lo que debemos escribir acá es el signo igual. Vamos a seleccionar la celda B7, signo igual, vamos a escribir var P. Deben escribir var P y no var A, ¿ya? Porque van a aparecer dos tipos de funciones. La que debemos ocupar es var P, no var A. Vamos a abrir paréntesis. Vamos a ir a seleccionar los datos que necesitamos. Hoja 1. Vamos a seleccionar los datos. Esta vez yo lo voy a hacer más rápido. Y cerramos paréntesis. En este caso la varianza es de 2. Para la desviación estándar es lo mismo. Vamos a escribir des este. Y vamos a escribir P, de best P. ¿Ok? Con esto nos aseguramos que estamos haciendo lo correcto. La que termina en P, ya porque hay otras desviaciones estándar. Abrimos paréntesis, luego vamos a la hoja 1 y seleccionamos todos los datos que tenemos para la temperatura. Cerramos paréntesis y damos Enter. Nuestra desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de 2, por lo tanto 1,4. Mucha atención acá. Para el primer cuartil vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir igual, vamos a escribir percentil. Percentile, vamos a elegir aquí de la lista la que se llame percentile.inc. ¿Ya? Esa vamos a elegir, percentile.inc. Vamos a elegir todos los datos de la lista primero.
podemos elegir desde la primera hacia la última. Y ojo acá, esto es distinto a lo anterior. Vamos a escribir punto y coma, y como queremos el percentil o el primer cuartil equivale al 25%. Entonces vamos a escribir 25% con el símbolo de porcentaje. Vamos a cerrar paréntesis, ¿ya? Y el resultado nos va a dar el primer cuartil que corresponde al percentil 25. ¿Ya? Estamos practicando cómo calcular cuartiles y percentiles. Y recuerden que tenemos que escribir el IC de incluido, ¿ok? Porque hay otros tipos de percentiles que no los vamos a ver, pero este es el que estamos ocupando ahora, el INC, punto y coma, 25%. Tiene que ir obligatoriamente el símbolo de 25%, no se olviden de eso. Vamos a dar Enter. Para el segundo cuartil vamos a hacer lo mismo, vamos a escribir percentile, vamos a elegir el INC, no el EX, el INC, doble clic, vamos a borrar acá. Al hacer doble clic se abre paréntesis automáticamente, vamos a dar clic en la hoja 1, vamos a seleccionar los datos, desde la celda A2 a la celda A84, cerramos paréntesis, perdón, ponemos punto y coma, y como es el segundo cuartil, vamos a escribir aquí 50%. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a dar igual. Enter. El segundo cuartil debe ser igual a la mediana, por lo tanto, una forma de verificar que lo que hemos hecho está bien es que el segundo cuartil o el percentil 50 debe dar igual a la mediana. Si ustedes se fijan, la mediana nos dio un valor de 37.15, ¿ya? Y acá tenemos el segundo cuartil, que es igual a la mediana, o igual al percentil 50. Ojo que para la OVA, ustedes aquí donde dice segundo cuartil tienen que calcularlo con la fórmula del percentil, ¿ok? No la fórmula de mediana. Para el tercer cuartil, ahora el percentil es 75. Entonces vamos a escribir percentile.incluinc, INC, abrimos paréntesis, vamos a la hoja 1, seleccionamos los valores, punto y coma, y vamos a escribir ahora, en vez de 50%, vamos a escribir 75%, vamos a cerrar paréntesis. Entonces el tercer cuartil ahora es 38.36. Para el límite inferior, vamos a escribir acá igual, vamos a ir a seleccionar ahora un poquito más arriba el promedio, vamos a dar clic sobre el promedio, vamos igual, clic sobre el promedio, vamos a restar menos, vamos a poner el signo menos y le vamos a restar una desviación estándar. La desviación estándar B8. Está en B8, 1.4. Entonces vamos a dar Enter y aquí nos va a dar el resultado de restar, en este caso el promedio, 37.3 menos 1.4. Lo que da como resultado 35,9. Bien. Ahora vamos a definir el límite superior. Igual, vamos a dar clic sobre el promedio y ahora le vamos a sumar en vez de restar una desviación estándar. O sea, 1,4. Seleccionamos 1,4, Enter. Y el valor es de 38,7. Esto quiere decir que aproximadamente el 60% de los datos está entre 35.9 y 38,7.
3,7. Eso se logra sumando y restando una desviación estándar. Con esto finalizamos la primera parte de la tarea. Ahora vamos a hacer la segunda parte de la tarea, que es realizar un gráfico ya a partir de las frecuencias absolutas de una variable nominal, cualitativa nominal. Bien. Ahora vamos a contar cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos adultos y adultos mayores tenemos dentro de nuestra lista de datos. Para eso vamos a ocupar una función llamada contar si. Vamos a escribir igual, vamos a escribir la palabra contar, punto, vamos a escribir las palabras si. Contar punto si. Vamos a abrir paréntesis. Al abrir paréntesis, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir ahí a seleccionar nuestro rango donde queremos contar, en la hoja 1. Ahora, en vez de elegir los datos que contienen temperatura, vamos a elegir ahora los datos que contienen las palabras, en este caso en la columna B. O sea, no debemos seleccionar esta columna A, sino la columna B, y vamos a seleccionar todos los datos. Seleccionamos todos los datos, punto y coma, muy importante el punto y coma, vamos a dar clic sobre la hoja 2 y vamos a dar clic sobre la palabra niño, que está en la celda E2. Y luego de eso vamos a cerrar paréntesis. Eso quiere decir, ¿ya? Eso quiere decir que me está contando 15 niños dentro de 83. ¿Ok? 15 niños dentro de 83. El autocompletar sugiere que me haga automáticamente la fórmula hacia abajo. Ustedes les pueden dar clic y se van a dar cuenta que el adolescente, si ustedes dan clic aquí en la barra de fórmulas, está seleccionando la palabra adolescente. Pero yo voy a hacer una a una para que no se confundan. Voy a borrar estas de acá. Voy a escribir igual contar punto sí punto contar punto sí, abro paréntesis, ¿ya? Abro paréntesis, voy a elegir toda la sección, todos los datos que a partir de adolescente hasta el último dato hacia el final. Ahí, ok. Punto y coma. Luego del punto y coma voy a elegir la palabra adolescente, le voy a dar clic en adolescente y voy a cerrar paréntesis. Esa es la única forma que me aseguro de que esté bien. Doy enter y se obtiene 17 adolescentes. Voy luego a hacer lo mismo con adulto, contar, punto sí, abro paréntesis, voy a elegir el rango de la variable que quiero contar, es decir, toda la columna. Ojo que no deben elegir la primera fila, solamente desde la segunda. Voy a cerrar paréntesis, perdón, no voy a cerrar paréntesis, voy a punto y coma, luego voy a la hoja 2 y doy clic en adulto y luego cierro paréntesis. Doy enter. Bien. Ahí tengo 29 adultos. Para el adulto mayor voy a hacer lo mismo, contar punto sí, voy a abrir paréntesis, me voy a la hoja 1, voy a elegir todos los datos
donde están los que quiero contar, punto y coma, doy clic en la hoja 2 y doy clic luego en la categoría adulto mayor, cierro paréntesis y doy enter. Entonces, esto quiere decir que tengo 15 niños, 17 adolescentes, 29 adultos y 22 adultos mayores. Luego de esto, voy a sumar estos valores para verificar que lo que hice está bien, porque esto si ustedes quieren lo hacen, no es necesario hacerlo. Ustedes deben que la suma de 15 más 17 más 29 más 22 debe dar como resultado 83 porque la cantidad de datos son 83. Entonces voy a poner igual, voy a escribir la palabra suma, voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar estos 4 casillas. Voy a cerrar paréntesis y el resultado debe dar 83. Eso me muestra que lo que hice está bien. Es decir, 83 acá y 83 acá. Voy a pintarlo con otro color. Voy a pintarlo con color amarillo ahí y acá, para que ustedes se den cuenta que está correcto. Luego voy a seleccionar todo esto de aquí, acá. Em, tengo que seleccionar todas estas de acá, las cuatro, los 4 valores de acá, pueden seleccionar y las 4 categorías y los 4 valores, y luego van a dar clic en insertar, van a dar clic en insertar, ¿ya? Van a dar clic en insertar y luego van a ir a dar clic en gráfico. Y se van a dar cuenta de lo siguiente. Automáticamente la planilla de Google les creó un gráfico de torta circular donde cada valor es está dado por el área, ¿cierto? Y si yo me pongo sobre ellos me va a dar la frecuencia y su frecuencia relativa automática, ¿ya? Es decir, los 15 niños corresponden al 18%, ¿ya? Adolescentes entre 20,5%, 29 adultos corresponden a 34,9% y el adulto mayor corresponde al 26,5%. Y este gráfico se pone o se inserta dentro de la hoja de cálculo de forma eh, flotante, es decir, yo lo puedo tomar y arrastrar con el mouse donde yo quiera. ¿Ok? Y hasta ahí tenemos nuestra descripción de datos y con eso quedaríamos ok para la tarea de este OVA.